Es un honor, un gusto poder estar con ustedes, poder compartir este espacio. En principio, el gobierno del estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta primera semana virtual de educación artística que tiene por título Evolucionarte. El día de hoy nos honra con su presencia el maestro Ricardo Acuña Ramírez, encargado del proyecto Tlacuicani de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, y el día de hoy va a compartir con nosotros un tema que me parece crucial, que pues está relacionado desde luego con la situación actual que estamos viviendo a nivel estatal, nacional y, por qué no, pues también a nivel global, que es lo que nos ha, digamos, pues tenido al pendiente durante todo este periodo de pandemia. Y en este ciclo de conferencias virtuales, de ponencias, pues vamos a estar desarrollando este tipo de temáticas. La ponencia que nos va a presentar el maestro Ricardo el día de hoy lleva por título Experiencias en producción de música experimental y jazz. Y me voy a permitir darle lectura a su semblanza para que después el maestro pueda compartir con nosotros eh, todo el desarrollo de su tema. El maestro Ricardo Acuña Ramírez es músico mexicano, originario del municipio Cárdenas, Tabasco, director del Yasteto y del Foro de Arte Clandestino AC. Actualmente está encargado del proyecto Tlacuicani de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es pianista egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de México. Ha estudiado en la Escuela de Música del SUTUM, cursos en Berklee College of Music con maestros como Enrique Neri, Jorge Galvez, Alexis Bosch, Alan Pascua, Frank Martin, Browns Thomas, Rich Appleman, Eugenio Toussaint, Miguel Villicaña, Abraham Barrera, entre muchos otros. Ha llegado con su música a lugares como Nueva York, Washington, San Francisco, Oakland, Virginia, Holanda, Alemania, París, Londres, otras partes de la Unión Europea y algunas ciudades de la República Mexicana. Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia, festivales, producción y conciertos, y su propuesta está basada sobre música experimental y su ambiente se mantiene en el género del jazz. Y pues en esta primera semana virtual de educación artística nos congratulamos y tenemos el honor de tener al maestro Ricardo con nosotros, al cual voy a ceder la palabra para que pueda desarrollar su tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación a la primera semana de educación artística. Gracias a la directora Erandi Rodríguez, pues a nuestro enlace, la licenciada Blanca Estela, a Braulio Pairó, perdón, a las personas que tuvieron que ver con esto. Y bueno, pues yo quiero hablar acerca de qué es lo que está pasando un poco en la música. Dentro de mis experiencias, pues mucho tiempo, yo tengo poco tiempo en Veracruz, pero pues yo no despego mi vida de tabasqueño y veo lo que pasa en mi estado. Y bueno, hemos eh, eh, trabajado con cierta densidad en la cuestión del desarrollo y la evolución cultural, sobre todo en el renglón de la música, por muchos detalles, ¿no? Quiero empezar un poquito a plantear desde un contexto de qué pasa con la música, ¿no? O sea, ¿qué es la música? ¿Se está creando música? ¿Por qué se crea música? ¿Cuáles son estos elementos de la música? Yo equiparo mucho la música con la gastronomía, con la comida, porque la música también para su elaboración se requieren de ciertos ingredientes. Y esos ingredientes también deben ser dosificados para que puedan tener una consecuencia adecuada, ¿no? Para que sea sabrosa la comida, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, para mí es muy importante observar
todos los aspectos o los elementos que juegan alrededor del consumo musical, de la producción musical y de qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo observo en otros lugares, en este caso, ahora he estado yo viviendo una temporada en Jalapa, Veracruz, que es un lugar eminentemente cultural, y he analizado, observado muchos detalles, por qué razón han llegado a donde han llegado, ¿no? Digo, han llegado a tener 4 o 5 escuelas gigantes de música aquí y la producción musical es brutal, pero ¿por qué razón? ¿Cómo fue que lograron esto, no? De alguna manera he querido robar un poco de ideas, ¿no? Para poder, pues, robar lo bueno para mi estado, ¿no? Yo soy tabasqueño de hueso colorado, a mí me encantaría poder competir tanto como esta gente compite a nivel mundial en estos renglones de la música. Y bueno, el problema que yo veo en la cuestión de la estructura de la pedagogía musical, de la audiencia y del consumo de la música, se debe a algo muy interdisciplinario. O sea, no solo es crear audiencia y no solo es crear artistas, ni solo crear músicos, sino tener un equilibrio en eso. Porque si ustedes, si en Tabasco se hace, ahorita voy a plantear algo de los proyectos que creo que son importantes para Tabasco, pero uno de ellos es un conservatorio de música que es necesario en Tabasco. Si se hace un conservatorio de muy buen nivel, ¿qué sucede si se empieza a tocar, no sé, Sostakovich, Mahler y este tipo de cosas? Y resulta que la audiencia está acostumbrada a escuchar reggaetón. No estoy en contra del reggaetón, no, no, de ningún género estoy en contra, ¿no? Porque en cada género hay su calidad, hay su arte y también hay sus cosas que tienen para mí un menor valor, no es que no tengan valor. Sin embargo, sí tiene que estar acorde la producción con esta audiencia, o sea, esta producción de artistas que hagan esa música tienen que tener audiencia. Ahora, si hay audiencia y no hay este producto, pues también no funciona. Es exactamente como el caso de cuando se hacían los discos, físicamente los discos musicales, y Eduardo Magallanes, un tremendo productor, una vez hizo un comentario que me pareció muy atinado. Dice, yo no puedo sacar un disco de Luis Miguel y de José José antes de anunciarlo y de crear esa expectativa, pero tampoco puedo crear la expectativa y que no esté en escaparate ese disco. Tiene que haber una sincronía en esto, porque si la gente crea la expectativa y dice voy a comprar el disco y no lo encuentra en la disquera, pues ya no funcionó este marketing, no funcionó la mecánica Entonces, esa situación es un detalle, un fenómeno muy importante de observar. Ahora, los problemas que tenemos no solo es el consumo, sino la emisión. Por ejemplo, yo sugeriría, desde esta oportunidad que me están dando de emitir esto, pues un llamado a las universidades, a la UJAT, a la UPC, a todas las universidades, primero, porque deberían tener una estación de radio, eso es importante. Además, tienen un acceso para radioeducación, radio educativa, donde tienen más facilidades para obtener los permisos adecuados para la emisión de estas cosas y a tener un contrapeso de emisiones de cierta nutrición, de cierta calidad, porque si no, no vamos a competir con las dos notas que dan ciertos géneros. Digo, no quiero señalar la música que yo considero un poquito de pacotilla o un poquito de consumo, el consumo chatarra, ¿no? Que también en la alimentación existe, ¿no? Por eso hago esta comparación, porque para mí la palabra nutrición también se puede aplicar a ambos puntos, tanto en la música como en la salud. Y la música también es parte de la salud, ¿no? Es algo muy importante. Quiero compartir una frase que por ahí leí que me parece muy importante. Dice, las producciones o la emisión artística es el reflejo de la madurez de un pueblo. Es muy importante que nosotros en Tabasco empecemos a caminar sobre esta cuestión. Se ha hablado mucho sobre el problema de la cultura en Tabasco, que hay mucha ignorancia, que somos los bebetragos del país, que eso digo para hablar sinceramente, y que somos fiesteros, bullangueros, mienta madre y todo ese tipo de cosas. Está perfecto, porque además es una característica que a mí me enorgullece de alguna manera, la alegría y nuestra positividad tabasqueña. Pero creo que también hay que tener una compensación al respecto. Yo entiendo también que ayudan ciertos factores
condicionantes a la producción artística, inclusive hasta el clima, ¿no? Ese es otro punto importante, pero bueno. El fenómeno del consumo, de la moda, de las tendencias y todo esto, se debe al amartillamiento, al taladrar el cerebro del prójimo con los medios. Si una persona, un chavito, prende su radio y lo único que escucha es reggaetón, o banda norteña, o narcobanda, como le quieran llamar, pues ese es algo que se le va a impregnar. Por eso digo yo y llamo a las personas que tengan que ver con las radiodifusiones o las emisiones universitarias o culturales. De hecho, yo creo que la Secretaría de Cultura de Tabasco debería tener una estación de radio. Eso sería muy interesante porque, bueno, para que emita no solo una serie de carteleras y de todo lo que está produciendo, todo el movimiento que informa de una manera más pronta por los medios. No es lo mismo que los pequeños cartelitos o ahora pues los medios, las redes y todo lo que quieran, pero sí es importante el medio masivo. Todavía tenemos en Tabasco un porcentaje muy grande de gente que escucha radio en las comunidades. Y esas personas son las que nos van a salvar en un futuro, de toda la contaminación, de toda la toxicidad que estamos manejando en la urbe, las gentes que ya nos contaminamos de estas modas y de estos consumos. Bueno, pues ese es un punto que quería tocar, pero es para mí crucial el formar también la audiencia, ¿no? Formar audiencia que tengan ese gusto de empezar a dar esas probaditas, esas degustaciones que se dan a veces, pues no sé, ponerle glutamato monosódico a la música, una cosa así, para que haya cierta adicción, y es probable, digo, en una forma metafórica de decirlo. Pero bueno, ¿cómo mejorar la cultura musical? El otro problema que tenemos es que pedagógicamente estamos con una densidad muy difícil, ¿no? Yo una ocasión tuve un proyecto que se los quiero comentar porque esto también se me hace muy importante y claro, no me importa hacerlo yo, quien lo quiera hacer. Una ocasión hicimos la posibilidad de, por ejemplo, escuelas importantes, como por ejemplo el Colegio Americano, el Colegio Inglés, el Colegio Arjí, o sea, los colegios particulares de este tipo, más los públicos, que se hagan unos pequeños grupitos musicales con la asesoría de gente de la Secretaría de Cultura, que puede haber un grupo de 5, 6, 10 músicos que están dando esas asesorías y hacer concursos, de manera el Arjí se va a dar un duelo con el americano, entonces haya una expectación, haya una competencia del género que sean grupos de rock, de reggae, de lo que sea, de jazz, de lo que sea, pero que se hagan concursos para que se cree ese ambiente, una de competencia, que eso va a estar muy interesante cuando alguien, el del Arjí diga, no, pues el americano no va a ganar, maestro. O el inglés diga, entonces eso crea esa ambientación. Y claro, van a decir, oye, pero ¿sabes qué? Aquí este amigo no sabe afinar la batería. Bueno, para eso está esas 10 gentes de la Secretaría de Cultura de Tabasco que van a asesorar a estas gentes. Y claro, conseguir, yo estoy seguro que hay muchísimos patrocinadores gustosos que pueden dar cosas para premiar a los ganadores, desde viajes hasta libros, hasta, no sé, muchas cosas que esto se fomenta una situación y se crea un caldo de cultivo para que exista pues un movimiento musical animado, o sea, ahí tiene el ánimo es muy importante, el gusto. Y bueno, esto es una idea que una ocasión se me ocurre, muy complicado a veces de hacer, porque también hay otro problema en mi queridísimo estado, que es la politización de todas las cosas. Si vas a hacer algo, te voltean a ver si eres verde, amarillo, rojo o morado. Eso es algo que nos está afectando y tenemos que superar eso porque la cultura, nuestro bienestar como ciudadanos tabasqueños, pues supera cualquier tipo de color político o de partidismo, de religión y de todas esas cosas. Tenemos que ver por la salud de los que vienen, sobre todo la salud mental. La música, si algo tiene, es que le va a evitar a mucha gente la visita a los psicólogos y a los psiquiatras. La música tiene, además demostradísima, muy demostrado, pues, que
ha sensibilizado hasta las vacas, vaya, es una cosa así. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que quería comentar. Y De en la acuerdo. cuestión pedagógica, yo he recogido muchísimas cosas de muchos lados de donde voy, de escuelas, muchas partes del mundo, checo la pedagogía, compro esto. He querido también de repente decir, oigan, aquí tengo todo este oro molido, pero es muy complicado. A mí, desgraciadamente, me abrieron muy rápidamente las puertas en Veracruz y me dijeron, véngase para acá, chéquele, cosa que no he logrado en Tabasco. En Tabasco yo piqué piedra. Yo hice mucho tiempo el foro de arte clandestino con jazz, estuve haciendo 20,000 movimientos, perdón, perdón, y muy complicado, ¿no? Por esta razón de la politización de las cosas y todas estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay tres proyectos que son muy, muy importantes para Tabasco. Y además quiero chismear que hace como 4 o 5 sexenios he estado yo picándoles y no me fuman y bueno, pues ahí nos vemos. Me han fumado en otros lados y yo lo hago donde lo haga. Pero ahí les van tres proyectos importantes. Primero, hay que hacer un departamento de resguardo del acervo cultural, es recopilación, edición, clasificación, resguardo del acervo cultural. Como comentario, el primer esfuerzo por resguardar el acervo cultural de Tabasco fue en 1916 por un gobernador que se llamó Francisco Quevedo, de Quevedo. De ahí hasta el 52, J.C. Santamaría hizo la antología musical del estado de Tabasco, que además la primera recopilación fue de 16 piezas y la segunda sí fueron ciento y tantas. De las 600 piezas que recolectó el maestro Santa María, le encargó a Vaqueiro Foster y no todas esas se incluyeron porque algunas estaban incompletas, unas no tenía el conocimiento y fue muy poco. Pero bueno, a mí me tocó el caso, estando hace varios años en Tabasco, que me hablan y me dicen, oye, necesitamos el score orquestal del Tigre porque vamos a hacer en otros lados, una representación de toda la música de todos los estados. Y no existe, no existe la versión orquestal bueno, no sé ahora, pero no hay un departamento que se encargue de la clasificación, del resguardo, la recopilación, que eso debería ser a lo mejor un anexo de la biblioteca, no sé, algo así. Eso es muy importante que se tenga para que si alguien quiere a nivel internacional algún documento importante de nuestro acervo cultural, podamos hacerle frente, decir sí, que se toca en Berlín, que se toca en esto, aquí está. Pero eso es un proyecto. La otra que para mí se me hace súper importante es un conservatorio musical en el estado de Tabasco, pero con todo respeto, un conservatorio en forma. Yo sé que ha habido escuelas importantes y ha habido esfuerzos importantes, sí, pero no en la conformación de un conservatorio, y hablo de un conservatorio actual, moderno, o sea, que implique no solo la música clásica, sino que tenga su departamento de jazz, su departamento de música moderna, inclusive de música y del resguardo folclórico, porque hay otro detalle, también con todo respeto, en Plaza de Armas se ha tocado desde hace 60 años las Blancas Mariposas, que es precioso, me encanta. De Tabasco y todas las piezas oriundas nuestras, ¿no? Que son preciosas y está muy bien. La cuestión es que tenemos también que darle una renovación, que ya ha habido gente, ¿no? Yo he escuchado arreglos que esté un esfuerzo, pero además es un esfuerzo muy, muy particular que están haciendo sin tanto apoyo, que deberían tener ese apoyo. Esos músicos están por su peculio tratando de hacer algo por allá, ¿no? Y bueno, el Conservatorio de Música se me hace vital bueno, como dato, todos los estados de la República tienen orquestas sinfónicas. Solo Campeche tenía 7 orquestas juveniles y Tabasco no ha tenido prácticamente ninguna, porque la orquesta juvenil ha estado con que cuando se empezó la orquesta juvenil en Tabasco, que yo hice un proyecto al respecto, también fue una situación dificilísima que para qué la cuento, pero había problemas de que cuando se conformaba se tenía que traer gente de Jalapa, gente de Campeche, gente para conformar la Orquesta Juvenil de Tabasco. O sea, no tenemos una orquesta formal, menos una orquesta sinfónica. Y ese es el tercer punto, lograr tener una sinfónica de Tabasco, ¿no? Pues sinfónica con toda la extensión de la palabra, ¿no? Remaches y este tipo de cosas. Bueno, ese es a grandes rasgos lo que yo quería emitir y
Y bueno, pues información hay, acceso hay. Y el último punto ya para concluir es la situación de cómo hacerlo todo esto, ¿no? Y por ahí una vez hice un comentario y mi amiga Norma Domínguez dijo algo muy acertado, a quien le mando un saludo, cuando dijeron, ¿cómo podemos arreglar la cuestión cultural de Tabasco? Y ella dijo, pues que regrese González Pedrero, ¿no? O sea, lo que sucede es que, aunque lo dijo de esa manera, pero además es muy cierto, ese gobernador tuvo no solo la intención, sino traía en su mente como prioridad la cultura. Y él le metió durísima cultura. También es otro rollo que el gobierno, la autoridad traen alguna prioridad, alguna tendencia, alguna preferencia, y estoy de acuerdo en que a veces si tiene un lazo afectivo con el agro, pues le mete al agro, o le mete, si es a la construcción, le mete a las obras, pero sí necesitamos que un gobernador sensibilizarlo tantito que tenga un lazo afectivo en la cuestión artística y cultural, para que le metan, porque ese es otro rollo que también es inevitable. Si no hay recursos para este renglón, esto no camina solo, ni funciona solo, ni los artistas van a funcionar solo, porque también comen y se trasladan y todo esto, y todo eso implica dinero. Entonces, bueno, hasta aquí ahorita no sé cómo voy en tiempo, pero más o menos, ¿Vamos bien? si, Sí, sí, alguna, vamos muy si hay bien. alguna pregunta, algún detalle, yo con todo gusto estoy a la orden. Gracias, sí. Bueno, además de que vamos a tener un momentito para responder también todo lo que las inquietudes que nos escriben en Facebook y en redes. Ahora tengo esto que usted mencionaba al principio, ¿no? De la música es parte de la salud. Y recuerdo un poco en los clásicos griegos como Pitágoras hablaba sobre que la enfermedad es un padecimiento del alma, pero también tiene que ver con que algo en nuestro cuerpo está desordenado. Y lo que hacía por medio de las matemáticas y de la música era tratar de buscar ese orden en el cuerpo. Y bueno, ya también está comprobado, ¿no? Que la música ayuda a modificar el estado de ánimo, incluso a nivel vibratorio y eléctrico, metabólico, casi casi en el cuerpo, la música puede ayudar como a modificar todo esto. Es decir, puede brindarnos pues, una mejor salud o incluso hasta canalizar nuestros propios sentimientos y emociones respecto a lo que mencionaba al principio, ¿no? Y todo lo que ha estado comentando me parece pues de vital importancia para poder crecer a nivel estatal. Lo del conservatorio es algo fabuloso que tenga lo que usted comenta sobre el departamento de jazz, de música moderna en general, de folclore, etcétera. Creo que es algo importante que se tiene que ir pues cimentando y construyendo y al mismo tiempo pues dándole seguimiento, ¿no? Cada sexenio, cada cierto tiempo. Eso me parece algo increíble que pudiera como pues seguirse desarrollando. Y una pregunta rápidamente que hice también en otro momento con respecto a la cuestión pedagógica, que es un punto clave también en la formación de los artistas. Ahora en pandemia, hablando de la situación actual, ¿cómo ha sido su experiencia o qué opinión tiene con respecto a la parte pedagógica y todo lo que ha ocurrido los últimos 2 años en pandemia? ¿Cómo lo ha experimentado? Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, yo siento que ha habido muchos cambios en el renglón pedagógico. Además, no solo cambios en la manera de enseñar, en la manera de aprender y en la manera de asimilar. Hoy en día los chavos no tienen tanto tiempo, o sea, la gente vive con más prisa. Además, la chaviza tiene menos tolerancia, menos disciplina. Eh, Hay algunos factores que hay que tomar en cuenta para poder permear. Desgraciadamente existe, independientemente del por qué o no, existen ese tipo de situaciones, de elementos, ¿no? Entonces, en base a eso hay que reacondicionar la pedagogía. Con Enrique Fuentes en Tabasco, para mí un tremendo maestro, él estudió en Kefkemet, en todo Orff y Kodály, en Hungría, en las mejores escuelas del mundo. Y ha platicado mucho acerca de cómo permear de la cuestión pedagógica en Tabasco. De hecho, él fue director de escuela
un tiempo pues platicamos acerca de cómo permear y ya también esas metodologías empiezan a ser anacrónicas, empiezan a caducar un poco, a hacerse obsoletas, porque hoy en día tanto los requerimientos como la audiencia, como la instrumentación, como muchos detalles van variando, ¿no? Con el tiempo. Entonces uno tiene que estar actualizándose día con día y estar viendo el presente de cómo está funcionando y además con un ojo al futuro también. Y yo creo que ya hoy en día existen unas adecuaciones dentro de las mejores pedagogías para que poderles inyectar a los chavos de una manera más agradable. Algo muy importante, la educación, sobre todo la musical y la artística, tiene que ser agradable. Eso es muy, muy importante. Ya las escuelas de que te tienes que romper el lomo y tienes que sacrificarte y la maestra con la regla en la mano, si no das una nota, bien te da un reglazo, o sea, todo eso ya es historia. Hoy en día los chavos hay que conquistarlos de otra manera porque si no, no funcionan. Y el agrado es el elemento para mí más importante para permearlos en la cuestión de la educación y existen muchas nuevas metodologías para todo esto. Claro, sí, 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 coincido. De hecho, todo esto que está ahora pues muy en boga de la enseñanza virtual y además de que pues prácticamente ya tenemos todo pues a la mano, ¿no? La misma disciplina se puede ir formando dependiendo del gusto y del agrado que el alumno le tome al instrumento y creo que lo que menciona es importante porque cuando uno estudia apasionadamente y por ese gusto, uno pues entiende más cosas, las entiende mejor, las analiza más rápido, que si uno está como sometido bajo presión porque tiene que entregar un ejercicio para la clase y entonces pues a lo mejor se puede ver un poco mermado ese aprendizaje, a diferencia de que sea con gusto, con agrado. Sí, 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 sí. Y algo que le quería comentar también, igual para quienes nos están viendo en redes sociales, algo que ha estado ocurriendo muy interesante de los últimos cambios de la Secretaría de Cultura es que por ahora el Centro Cultural Ágora, que estaba en el Parque Tomás Garrido, ahorita está, digamos, como en pausa porque se están haciendo arreglos y modificaciones a la infraestructura del lugar y estamos ahora concentrados en Ceiba, en la Universidad del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. Y estamos tratando, o bueno, la Secretaría de Cultura ha estado tratando de unir, y bueno, con esto que también se propuso en algún momento de esto del hashtag de Todos Somos Ceiba y todo esto, de unificar la escuela, de unificar las enseñanzas, de que todo venga también como sustentado por parte del LIMBA. Se están haciendo modificaciones a los planes de estudio que eso me parece un gran acierto también desde el año pasado, aprovechando la situación de la pandemia. Ambas escuelas, hablando específicamente de la Escuela Estatal de Música y de la Escuela Estatal de Danza y también de los planes de estudio de Ceiba a nivel pedagógico y de la reestructuración de los contenidos y demás, se ha estado trabajando, cosa que me parece muy, muy interesante y pues con miras hacia el progreso. Sí, un paréntesis con Ceiba. Ceiba me parece un buen proyecto. Yo estuve inclusive dando clases ahí en Ceiba. ah, y hay un detalle que observo también como necesidad para nuestro estado. En Ceiba se hacían en ese entonces se producían egresaban gestores culturales. Pero hay un detalle en la gestión cultural que yo veo que ahí es donde estamos un poco patinando. El problema de la gestión cultural es que hoy en día, para gestionar algo, se requiere de un conocimiento, un poquito de administración pública, porque resulta que los accesos a los recursos, el famoso POA, todo lo que se refiere a la estructura orgánica, inclusive muchas veces en las estructuras de cultura, pues hay una situación administrativa, ¿no? Que es todos los reglamentos internos, qué facultades tienen, qué atribuciones tienen, quién los tiene, por qué los tiene. Entonces, ese tipo de burocracia
a veces adensa un poco la situación de la comunicación, que si no me lo das por escrito, si no me das un oficio y el oficio, el número de oficio, este tipo de cosas también es algo complicado, ¿no? Hace mucho tiempo había un movimiento que se llamaba simplificación administrativa, pero parece que se empezó a olvidar un poco esa situación. Pero yo creo que sí es importante que también integren dentro de la educación o dentro de la preparación de la gente de Ceiba o la gente de cultura, pues algo que está en la realidad, que es saber cómo gestionar recursos, saber cómo gestionar cualquier cosa, cómo funciona la operatividad del sistema administrativo para poder accesarlo y para poder tener ese tipo de cosas, cómo legitimar ese tipo de, o sea, todo ese tipo de cosas creo que también vale la pena, ¿no? Independientemente que exista la buena voluntad de las autoridades de meterle lana al asunto, que no es por echarle porras a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, pero yo le diría a nuestro gober que nos eche una mano ahí, ¿no? Que abra un poquito más el bolsillo porque es costoso la cultura y a veces no se ve exactamente como inversión. Si no dice, bueno, esto es como un saco sin fondo, ¿no? O sea, no tiene una recuperación política rápida, que a veces eso es lo que se quiere. Pero bueno, es muy importante. El problema está que ahorita estamos arrastrando un, te estamos arrastrando un tiempo atrás, estamos atrasados, vaya. Sí, 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 sí. Bien, algo que me gustaría retomar un poco de lo que empezó comentando, que me parece también crucial, que tiene que ver con sí generar el público, también generar el contenido, pero es decir, la cuestión del consumismo, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo como sociedad y cómo podemos mejorar desde la parte interna como maestros, como alumnos y como sociedad en general? Porque pues sí, a final de cuentas, por ejemplo, en mi rama que es el teatro, y que un tiempo estuve trabajando con Siglos de Oro Español, cuando uno, pues no sé, va como al Festival Cervantino o cuando uno hace algunas presentaciones en otras ciudades, es bien recibido el Siglo de Oro Español, pero hay otras ciudades en donde como es tan alejado a lo que está acostumbrado a consumir, no es tan bien aceptado o a lo mejor es como un poco extraño o raro. Y así como el Siglo de Oro, muchas cosas, ¿no? Teatro expresionista o cualquier otra cosa, ¿no? Hablando de la danza también o de la música en general, creo que tiene que ver con el tipo de arte o cultura que se está consumiendo. Pero si nos puede ayudar ahí extendiendo un poco Claro, este tema que me ese parece es un importante. tema muy delicado, ese es un tema delicado por esta razón, porque si uno se cuestiona si existe música que daña a la salud, yo puedo decir que sí, pero desde mi perspectiva yo tengo mis elementos de juicio. Pero así como es un factor de salud eso, en un momento dado legalmente la Secretaría de Salud estaría facultada para regular todo lo que le haga daño a la población, pues la música hay algo ahí metido, ¿no? Porque, claro, habría que hacer un órgano colegiado que determine qué es realmente nocivo, qué no es nocivo, pero hay cosas claramente nocivas que lo que están empujando a nuestra juventud es al oprobio, a la agresión, a la violencia, a la traición, a la infidelidad, a todos los factores raros que nos dañan. Muchísima música está en esa situación, pero pues como muchos alimentos que ahora ya le pusieron sus sellitos negros de tiene exceso de sodio, exceso de todo, en esto es muy difícil ponerlos exceso de violencia, exceso, o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para poder regular las cosas que verdaderamente son nocivas, que sí le hacen mal a la salud, que deterioran el estado emocional de las personas? Además, hace 20, 30 años se hablaba de la publicidad subliminal. Hoy en día no se habla de la publicidad subliminal, hoy la aplican. Y la manipulación mediática es brutal. Pero bueno, esa es la guerra que estamos librando hoy en día, que a mí se me hace que ya hemos llegado a un punto de desequilibrio humano, donde yo siento que podemos correr el riesgo de ir a una gran decadencia si nosotros no nos ponemos abusados como especie humana.
estamos haciendo una muy mala chamba en el planeta. Tenemos cosas irracionales a niveles superiores. Vea lo que pasa hoy con todos los mandatarios a nivel mundial haciendo incoherencias. Eh, Vaya, como decía mi amigo Enrique Fuentes, desde que se inventó el dinero, todo lo demás perdió su valor. Entonces, nos han inyectado que la lana y a través de la lana consigues todo y entonces el objetivo es la lana, el dinero y entonces eso distorsiona todo, acaba con todo y bueno, hay tres elementos que es el poder, el dinero y la ignorancia que cuando se juntan pueden acabar con todo. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que eh, observar muy bien para nuestro estado que no se junten el dinero, el poder y la ignorancia. Qué interesante, sí, sí. Y un abrazo y un saludo afectuoso al maestro Enrique y al maestro Braulio Pairó, Igual, claro, que han hecho una desde labor luego. bastante interesante y muy buena para el Estado. Este, y bueno, se sigue, ¿no? Se sigue tratando como de apoyar al Estado en el aspecto musical. Sí, esto de lo que habla me parece crucial e importante, y estos tres factores que menciona. Ahora, en cuanto a su experiencia con la música experimental y con el jazz, ¿qué nos puede platicar un poco con respecto a, por ejemplo, hablando solo de Veracruz y de Tabasco para acotar y no hablar como a Sí. nivel nacional en general, el jazz y la música experimental, cómo es la perspectiva que usted tiene de allá de Veracruz, de acá de Tabasco? ¿Qué se Claro, puede hacer como para incentivar también sí, a los jóvenes actuales aquí en Tabasco para buscar claro. apoyos, Sí, recursos? sí. Ujú. Sí, Veracruz es muy grande y entonces no puedo hablar de todo Veracruz porque realmente creo que una de las capitales culturales es Jalapa. En otros lados funciona diferente la situación. Jalapa es un fenómeno muy especial en la República Mexicana por una situación histórica que hay. Un gobernador hace mucho tiempo hizo una convocatoria y jaló mucha gente extranjera docta en instrumentos, dándole facilidades inclusive de estudios o becas específicas, con la condición de que ellos no solo tocaran los fines de semana, dieran clases. Entonces, bueno, pues aquí caminas y en un parquecito ves a un quinteto tocando Sostakovich y de repente, o sea, por todos lados salen por las coladeras músicos de primera talla tocando, pero eso fue que se fomentó desde hace mucho, nos llevan 100 años. Y no estoy tirándole en piedras a nadie ni echándole flores a nadie, sino estoy describiendo una realidad, ¿no? Y bueno, sobre lo que está pasando aquí específicamente. Ahora, sobre la cuestión de la música experimental y jazz, yo quiero aclarar algo muy importante. Tenemos que quitarnos, que yo siento, el nacionalismo de la música. La música es internacional, es mundial. Yo diría universal. O sea, el nacionalismo es una enfermedad un poco infantil que dicen que se cura viajando, pero eh, realmente ahora lo que está pasando es algo absurdo. Yo no podía creer que en algunos lugares de Europa prohíban música de autores rusos por la situación política que está pasando. Yo dije, bueno, qué nos está pasando como seres humanos? De hecho, me tocó una ocasión hace mucho tiempo que una pianista judía que no quería tocar en un piano alemán. Entonces, ese tipo de cosas que no tienen que ver una cosa con otra, por favor, no es que estamos metiendo la hostilidad en la hostilidad de la hostilidad. O sea, como especie, ¿dónde quedamos? Por eso yo siento que no hay que tenerle miedo a ninguna música, porque a veces me decían en Tabasco, oye, pero es que sí vamos a promover la música, entonces quieren promover únicamente música tabasqueña. Yo estoy de acuerdo, pero dentro de la música tabasqueña lo que se produzca allá puede ser de cualquier género, porque allá ha habido jazz tabasqueño. Yo he tenido la oportunidad de tocar en Estados Unidos, en San Francisco, toqué jazz con música de Chicoché. Música de Chicoché yo la adapté para cuestiones con arreglos de jazz. Y yo he tocado por muchos lados, siempre trato de incluir algo tabasqueño donde vaya, en cualquier parte, porque también en mí algo de imperialismo choco que quiero también aplicar o también entrar en la pelea de lo que sea, ¿no?
Pero hay muchas cosas, miren, en Tabasco hay genios, hay tipos talentosísimos que de verdad la sufren porque no hay a veces las condiciones, y es importante las condiciones. Cuando digan, no, es que el que es bueno, el que es perico, donde quieres ver, no, 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 no. Hay situaciones, digo, yo quiero que vaya una persona de Bangladesh, que estudie en Harvard, pues no, es imposible. O sea, hay condiciones que se dan que son por suerte, por coincidencia, no sé, pero sí tenemos que nosotros ir empujando esas condiciones, porque en Tabasco hay gente muy, muy talentosa en todo, en teatro, en danza, en literatura, wow, pues es ancestral, música, tenemos gente, y además hay gente que desconocemos los propios tabasqueños que existen, como cuando Gutiérrez Skills, hay compositores de talla altísima que se ha perdido la historia. ¿Por qué? Precisamente porque no ha habido esa clasificación, ese resguardo de todo ese acervo. Entonces ya las nuevas generaciones no van a reconocer ni lo que es de ellos. Ese es el gran problema, ¿no? Pero yo el llamado que hago es que no le tengan miedo a ningún tipo, ningún género de música. No hay que ser nacionalistas, pero con criterio. El criterio es importante, sí es importante lo que se haga en Tabasco, pero ¿por qué no tomar elementos de la música clásica, del jazz, del reggae, de lo que sea, para poder enriquecer? Si es como, vuelvo a la comida, si de repente dices, como dice Aquiles Chávez, el chef, que hay hierbas finas y hierbas nacas, como el epazote, el cilantro y el perejil. Entonces, si alguien en Europa dice, no, no, yo no le voy a poner epazote porque ese es mexicano. No, maestro, o sea, hay que todos los ingredientes que logren dar un sabor mejor a lo que tú estás haciendo, pues adelante, maestro. Es universal. Coincido, así es. Estamos en un punto en la historia de la humanidad en donde ya no nada más es importante pensar en uno como individuo y no y tampoco solo como una comunidad o una sociedad, sino ya a nivel global, a nivel mundial como especie humana. Y esto que dice es algo pues bastante sensible e importante, porque si pensamos como humanidad, ya no importa prácticamente de la procedencia o el origen de la música, es conocimiento, y el conocimiento, si se expande a nivel global, pues todos vamos a poder avanzar y evolucionar como raza humana en todos los sentidos. Y qué mejor que el ámbito humanístico, artístico y cultural, que prácticamente es el que ha generado o propiciado los cambios más grandes en la historia de la humanidad, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Sí, pues muchas gracias. ¿Algún dato que nos quiera dar con respecto, por ejemplo, a sus redes sociales para que la gente que ahora lo está viendo y que está pues siguiéndonos pueda compartir o pueda Gracias. Sí, seguir? yo tengo una página que es www.ricardoacuna.com. Ricardo es Acuña, pero no hay ñes en inglés, es www.ricardoacuna, todo junto en minúsculas, .com. Ok. Y Y ahí bueno, ahí podemos. tengo un poco de información y mi email es yasteto@gmail. Por cualquier cosa estoy a la orden y de verdad, siempre he querido, he andado con la preocupación o con el interés de poder hacer algo, algo en mi tierra, ¿no? Y ojalá y se dé. Y y bueno, yo me pongo a las órdenes de quien considere, y yo agradezco mucho pues, a nuestro secretario de Cultura, pues a toda nuestra directora, este, Erandi, y pues todos los que han participado y lo que tuvieron la amabilidad de invitarme. Sí, muchas gracias, maestro. Desde luego que ahora uno de los intereses principales en Tabasco es como expandir horizontes, y aunque usted se encuentre por allá, pues seguir generando estos lazos para que, ¿por qué no?, de manera presencial más adelante o incluso de manera virtual se puedan seguir generando estos espacios para continuar desarrollando el conocimiento, compartir ideas. Y pues para nosotros es un honor y es bastante grato que esté con nosotros compartiendo.
y pues esperemos que podamos seguir viéndonos más frecuentemente y seguir trabajando. Muchísimas gracias y recuerden que construir, nunca destruir. Esa es Así la es. otra. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Muchas gracias. El gobierno del estado de Tabasco agradece la presencia del maestro y de todos ustedes y sigan pendientes para todo lo que va a seguir transcurriendo durante toda esta primera semana de educación artística. Y pues muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Un honor haber estado con usted. Gracias.